Muy bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con mi buen capitán. ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, Sensei, aquí contento de regresar al set, de regresar a esta dinámica de intercambiar ideas. Vamos a dar. Pues vamos a darle el capítulo de hoy, es el capítulo 8, aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades. Y qué mejor que ahora que estás regresando de un curso que tomaste de tu maestría en la Universidad de Miami. Y la verdad es que fue una gran semana. Tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con gente que trabaja en Amazon, que trabaja en Internet, el principal ponente de la académica, Fernando Fragueiro, pues el rector de la Escuela de Negocios. Creo que tratar ideas, todo. Y digo, antes de iniciar el tema, el por qué antes de desarrollar la parte de la educación continua, ¿por qué sigues estudiando o qué es lo que te motiva a seguir aprendiendo? Fíjate que digo, por un lado, yo creo que en su momento se desarrolló esta necesidad de educarse, pero lo que te das cuenta hoy en día es que lo único constante es el cambio. Entonces, si uno no está en la jugada, hay una probabilidad muy importante de, de que pierdas relevancia en la situación actual. Entonces, digo, nosotros estamos en este medio de el desarrollo de personas y el emprendimiento, eh, pues es muy importante, trascendente, es una de las características número uno, el mantenernos relevantes. Y la relevancia muchas veces viene de estar montado en los temas que hoy están moviendo a los nuevos. Pues vamos a tocar varios temas en la sesión de hoy, muy interesante, porque hay muchos mitos alrededor de la educación. Eh, ha surgido también toda una corriente de personas que pues no creen en este sistema que dicen que es como de clonación de soldados, por este concepto de que la educación universitaria, bueno, la educación en general, pues viene de la época prusiana, donde lo que se buscaba era reclutar soldados y durante mucho tiempo también se creyó que, bueno, pues para ser profesor o investigador no tenías el contacto con la parte empresarial. Entonces, pues quitaba vigencia, te volvías muy teórico y pues para los empresarios era una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, vamos a tocar estos temas que tienen relación con el mundo empresarial y cómo vamos a hablar vamos a hablar de la educación continua como educación formal e informal, porque toda la educación continua también tiene, ¿no? Y, en efecto, digo, hay veces que consigues una universidad, una asociación, un, algún ponente que te va a transmitir un conocimiento, una metodología, vas a escuchar una charla sobre alguna corriente de desarrollo. O hay otras veces que en el trabajo tienes que estar haciendo el famoso learn by doing, Sí. y eso te va llevando hacia nuevos. Pues mira, vamos entrando en materia porque tenemos preparado mucha información para ustedes. Lo primero, capitán, tener una mentalidad de crecimiento en el contexto del emprendimiento. ¿Por qué es importante tener esta mentalidad de seguir aprendiendo y de tener una mentalidad de movimiento no fijo? Bueno, estos conceptos que estás retomando, digo, que vienen de Carol Dweck, eh, son muy interesantes porque hoy no te explicas el mundo sin movimiento. O sea, te levantas, ya han cambiado la situación política, ha cambiado el mercado, ha cambiado el tipo de cambio, ha cambiado la tecnología. Todos los días hay avances.
Entonces, los modelos de negocio cada vez más están ligados a todas estas variables y entonces imagínate a alguien que se aferra a una fórmula de negocio, esta fórmula y ya no le vamos a mover ni un milímetro. Podrás tú tener una vigencia muy corta. Y entonces, oye, ¿qué implica tener esta mentalidad de crecimiento? Pues evidentemente estar dispuesto a salir de la zona de confort. Digo, yo aquí te invitaría a que pensáramos cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que salir de la zona de Sí, confort. Y lo que te das cuenta es que te hace mucha diferencia porque en efecto al principio hay un temor natural al error, al fracaso, a la incompetencia, pero lo que te das cuenta es que en lo que te vas a externar es un proceso de aprendizaje. Y entonces este tema de la mentalidad de crecimiento tiene que ver con que tienes que tener una creencia profunda de que tienes capacidad para hacer este, este viejo adagio de Chaco viejo no aprende maroma nueva, no aplica no en este aplica en el campo. mundo empresarial, te quedas rezagado y la incompetencia se nota, ¿no? Cuando alguien está fuera de contexto o poco actualizado, que trae metodología. Digo, yo te tiraba carrilla hace un par de años que estabas recibiendo una metodología tipo DEMI, de el padre de la administración y cómo rendir cuentas. Y entonces, bueno, pues es que eso se nota, ¿no? Cuando alguien estás aprendiendo nuevas metodologías, nuevas formas en que las empresas están transformando y te das cuenta con consultores, con investigadores que traen esta fórmula de hace 30 años, 20 años, o si quieres hasta hace 3 años, ¿no? Que ya también ahí donde puedes encontrar el equilibrio entre trabajar con metodologías puras o estar probando de poquito en poquito. Es que fíjate que yo creo que es una mezcla bien interesante. O sea, es ahorita que ponías a Demi, que es el padre de la calidad, pero hay muchas personas que van generando a lo mejor los cimientos o los pilares sobre los que luego se desarrollan nuevas ideas. Entonces, claro que conocerlo te da un contexto más amplio y a veces te hace entender de dónde vienen las cosas. Pero hay muchísima gente dedicada a pensar cómo crecer, hacia qué dirección ir, generar nuevas herramientas, digo, todo este tema que platicábamos, del Business Model Canvas, de todo ese tipo de cosas Sí, que en su momento no era algo que nosotros estudiáramos cuando estábamos en la universidad y que hoy cualquier muchacho que graduó de la universidad pasó por ese tema. Pues lo que te da muestra es que hay conceptos del pasado que están ahí, pero como las herramientas han hecho más fácil, han hecho más claro y se han adaptado a la nueva realidad. Digo, si nosotros recorremos cómo se hacía negocio cuando nosotros estábamos en la universidad, el ingrediente tecnológico era muy poco. Hoy en la mezcla, el ingrediente tecnológico es tan importante. Digo, hoy nosotros montados aquí, comunicándonos con ustedes, pues es producto de una serie de avances que si nos ponemos a pensar en nuestro tiempo en la universidad, no era algo que se viera, ¿no? claro. Oye, ¿y esto qué te implica? Oye, pues hay que aprender a usar la cámara, oye, hay que aprender a usar la comunicación, oye, hay que ver cómo se... Entonces, todo eso, aunque tú hayas estudiado comunicación con Mr. C, es que ahora, pues hay muchísima información, la cual, si te dedicas a la comunicación, tienes que estar enterado, tienes que estar gustado. Oye, hoy creo que no te puedes dedicar a la comunicación y ignorar las redes. Oye, hoy alguien que dice que todas las redes no puede estar, pues está frito. O a la misma inteligencia artificial, ¿no? Ese, Que cada día, digo, a mí que me encanta aprender sobre inteligencia artificial, pues ves nuevos avances y ya vamos en Gemini 2.5 o el Deep Search, o cómo también vienen nuevos mercados emergentes a desarrollar inteligencia artificial para diferentes modelos de negocio y que si estás fuera de contexto y no te estás alimentando constantemente de este tema, también estás fuera del negocio.
o tu capacidad de poder expandirte y prevalecer en el negocio cada día va a ser más limitada. Y en ese sentido, capitán, me gustaría preguntarte, ¿a qué desafíos se encuentra una persona que ya tiene esta mentalidad de crecimiento? Digamos que ya nos convenciste de que es importante tener una mentalidad de crecimiento y expansiva, que es muy importante estar con una metodología de aprendizaje continuo. ¿A qué desafíos se encuentra una persona con esta mentalidad? Ok, yo creo que el primero, desde el mundo empresarial, es la incertidumbre. O sea, porque no, todo el tiempo se está generando información, todo el tiempo se está generando nueva tecnología, todo el tiempo se están generando nuevas ideas y hay ideas que toman forma y que aplican a tu negocio y hay ideas que se pierden o no aplican para tu negocio o eres malo para aplicarlas. Entonces, la incertidumbre es una variable muy importante que tienes que estar dispuesto a afrontar. Entonces, oye, pues yo voy a ir a aprender y luego poner lo que he aprendido, lo que estoy buscando en práctica, tiene un nivel de incertidumbre importante. Pegado con la incertidumbre es este tema, y vamos a hablar luego de otro libro, de muy probablemente va a haber tropiezos o fracasos, o que más bien vamos a llamar aprendizaje. Digo, este tema de el método Lean Startup de Price, eh, habla de esto, ¿no? Esta capacidad ok, voy, aprendo del mercado, veo ¿cómo se llama? ¿Qué información es relevante? Y vuelvo a licitar el proceso de desarrollo del producto. Entonces, incertidumbre, probablemente fracaso, y por el otro lado, esta disposición de tener la mente abierta. Entonces, porque lo cómodo es tu casa, eh, lo que ya sabes, lo que ya controlas, o sea, tienes que estar un poco dispuesto A vivir en la incertidumbre. a vivir en un lugar donde no tienes control absoluto o donde el control lo vas a generar y una vez que lo generas, adivina que a lo que sigue. Entonces, alguna vez lo dijimos en otro capítulo, es esta habilidad de decir, yo lo que tengo que hacer es agarrar la ola, subirme a la tabla y luego ya ir ahí surfeando, surfeando todo lo que representa en su momento tu ecosistema. Y en ese sentido, por ejemplo, que digamos, soy un empresario y quiero empezar a aprender con respecto a la inteligencia artificial, a un proceso administrativo, a probar un nuevo sistema de CRM o quiero aprender una nueva metodología. En este mar de comunicación o de información, perdón, ¿cómo ser selectivo en qué es lo que necesito? Porque obviamente pues sales y puedes aprender de todo. ¿Cómo ser selectivo tanto de la fuente como de... Bueno, fíjate, es un gran planteamiento porque hoy recursos en línea hay todos los que quieras, gurús en línea hay todos los que quieras. Sí. Y entonces aquí otra característica muy importante en esta situación de tener una mentalidad de crecimiento es que tienes que estar dispuesto a asociarte con más personas, a buscar esta situación de, de mentoreo, de trabajo colaborativo, de copiar, porque al final del día probablemente hay gente que ya está intentando lo que tú estás intentando o está usando la herramienta que tienes que usar. Entonces, no hay como ir a la fuente que tú ya ves que está trabajando en esta parte, o un mentor que de alguna manera regula, conoce, te ayuda a encauzar. Entonces, este rollo del trabajo colaborativo, ¿cuántas comunidades en línea como Reddit, por ejemplo, puedes encontrar una situación sobre el tema prácticamente que quieras y vas a encontrar información? Me di cuenta ahora que estaba investigando que hay una herramienta de LinkedIn
Y entonces, este tema de poder validar, pues ahora sí que tiene que ver con un intercambio de, bueno, aquí hay esto. Yo creo que sí hay un balance entre todo lo que escuchas en las redes, hay que ir a buscar sustento, no sé si académico, en un sentido de un libro, que no es propiamente el libro, pero que haya bibliografía al respecto, Paper. que haya papers, que haya, para que tú puedas tener cuál es el enfoque que estás buscando y si realmente es la herramienta o el método o el conocimiento que necesitas. Digo, ahorita hablabas en particular de la inteligencia artificial y pues yo creo que este es un gran ejemplo de, híjole, te puedes sacar un jugo tremendo. Yo ahora, en el máster, te platicaba que hace gente de Barcelona, del Instituto de Innovación, que nos platicaba toda la ciencia que tiene que hacer pro. Entonces, oye, pues como estamos acostumbrados a veces de, pues empiezo y ya le empiezo a poner y a ver qué onda. Cuando te das cuenta de toda la ciencia que hay detrás de un prompt, hay mucha eficiencia en la hora de trabajo y el resultado es de regreso en el tema, sobre todo en la inteligencia artificial generativa. Y digo, nos podemos ir por ese lado o nos podemos ir por el lado, por ejemplo, a mí se me hace muy importante hoy entender cuáles son los modelos de negocio que son más, más exitosos a la hora de implementar. Tú vas a entender, hoy tienes que, por ejemplo, pensar hasta dónde es escalable tu modelo, tener claro cuál es el mercado, este mercado hasta dónde va a dar, tu estructura de costos, todo, o sea, una serie de cosas que si lo reflejas en una herramienta como el mismo del Canvas y luego te bajas a cada parte a hacer la tarea de dónde va la tecnología. Y en ese, bueno, fíjate que nos hablas de muchos conceptos entre tener el mentoring, tener la comunidad eh, y tener el acceso a la tecnología que va con, con cierta practicidad o que ya tiene cierta metodología, porque de nada sirve que tú seas alguien que pues abre el Instagram y veas al primer cuate que te dice los 6 pasos para que tú puedas manejar mejor tu negocio, Claro. sino que no caigas en ese tipo de tentaciones de cortoplacistas o de educación light, sino realmente profundices, trabajes de una manera muy sistemática, hasta tengas una situación de KPIs de tu educación continua, ¿no? Pues sí, digo, es este tema de cómo medir, que es el tema del KPI, pero sí, ¿qué piensas? Esto es muy claro. Saber si tú constantemente estás creciendo, digo, por ahí Carol Dweck también lo pone por la lista de la mentalidad de crecimiento falta. Cuando en los hechos te das cuenta que estás que, y digo, llevándolo a la parte padre, es que de todo lo que estás acumulando a nivel de entrenamiento, porque al final del día ahí está el valor. O sea, tú puedes ir a aprender o a adquirir cualquier cantidad de trasladas de la práctica a la, Ejecuta. si no ejecutas, si no lo conviertes en acción, pues pierde un valor bien importante. Entonces, eh, este tema de la prueba, o sea, la mejor prueba es lo que vas y ejecutas. Y pues si esto no caló, ¿cómo vengo y apunto? Y entonces voy a tomar puntos. Pero entonces eso acaba construyendo esta, estas situaciones de esto no me jaló, creo que esto me jaló, pero necesito una asistencia, a ver, necesito leer sobre este tema. Y así es como realmente. Y fíjate que, digo, curiosa, una curiosidad personal, ahora que estás trabajando con empresarios, con
con consultores, con familiares, con empresas familiares. ¿Qué es lo que los motiva a ellos a seguir aprendiendo? Bueno, fíjate, aquí yo tengo un gran ejemplo. Tengo muchos casos de empresarios que empiezan con un negocio, pero entonces yo cada que voy a platicar con ellos, adivina qué, tienen otra idea nueva de negocio y arrancar. Entonces, para mí, la primera característica es un nivel de inquietud tremendo, una capacidad de observación de su entorno, del mercado, de las oportunidades, tremendo. Pero entonces, si te fijas, si yo lo regreso al momento más básico del aprendizaje del ser humano cuando es un bebé, es esta potencia de la observación y la experimentación. Si lo simplificamos de una manera, oye, el empresario, el emprendedor, todo el tiempo está viendo. Y entonces, el fin de semana venía platicando con una compañera del equipo con la que venía corriendo. Ella se dedica a la comercialización de calzado, zona de calzado deportivo, Patrocínanos. en la zona de San Juan de Dios. Luego le entró al negocio del pan, y entonces en ese negocio del pan le mandan maquilar hojas para hacer pastes, y entonces ya, y entonces cuando ya lo ves así, qué capacidad tan cañón de todo el tiempo decir, bueno, pues, entonces, oye, ¿y qué le implicó? Pues ahora pues, conocer de otros temas, a lo mejor el tema local, bla, 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 el tiempo de angelo, el tiempo de pero al final de cuentas, el tema, oye, también, este, también tenemos en común eh, a Alma, que Alma tiene educación, pues entonces dentro del negocio de educación, de la escuela, de repente se da cuenta que está la cafetería, entonces hay que meterse a ordenar la cafetería, y luego pues resulta que hay un local enfrente que no está ocupado, y entonces, oye, pues a mí siempre me ha gustado el tema de los helados, y entonces le entra a los helados, y entonces la planta de arriba que tiene, entonces se dan cuenta que lo que tiene es una inquietud constante por buscar ideas de. Entonces de repente se da cuenta que ella tiene necesidad, quiere explorar la necesidad, cuáles son las necesidades de su cómo me puede entrar, una necesidad un toma, que avienta. O sea, para mí este tema de que avienta, oye, ¿cuánto aprende en el camino? En el caso, por ejemplo, de la escuela, hoy existen todas las escuelas, yo que tú, tienen una plataforma para administración de recursos tecnológicos. Ya hoy una escuela que no sabe, oye, pero ahora resulta que hay plataformas para. Oye, aparte ya no solo es la educación, también es la parte administrativa. Oye, en algún momento tuvo que adentrar en ese rollo de cuál plataforma necesitas y todo estar con plataformas. ¿No? La educación. Ya la escuelita como tú y yo fuimos, Sí. está frita. Y en ¿No? ese sentido, por ejemplo, para todos aquellos empresarios que ejecutan y ven una idea nueva y la ponen en práctica, pero que no tienen la herramienta, el método, no se han ido a la teoría, a la parte dura del modelo. ¿Crees que haya reprocesos, haya retrocesos o qué sería prioridad en este caso? Bueno, este es un buen planteamiento. Eh, yo creo que si el tema se tratara de eficiencia cuando alguien emprende, habría muchas empresas que nunca se llevarían a cabo. Sin embargo, si hay un punto del proceso en donde necesitas ya información para validar de manera más potente, más clara tu idea. Digo, volvemos al concepto de repente esta capacidad de hacer el MVP, el modelo prototipo
viable, está todo dar. Creo que los emprendedores son muy hábiles para esa parte, pero luego entonces sí, ese modelo de negocio se ha explotado de la mejor manera. Y entonces ahí sí hay un proceso donde, oye, ir a capacitarte a una universidad, a un centro de especialidad, buscar un curso, digo, todas las universidades que hoy hay en línea con una serie de cosas en un torno de campos, te puede hacer diferencia. O sea, tú tienes esta capacidad como emprendedor de ser visionario sobre una idea, pero llega un punto de esa idea, lo que la va a hacer jalar es que tenga todo el de todas las cosas. Entonces, alguien más la que jalar. Y en este aspecto, digo, hemos hablado de la inteligencia emocional, eh, porque es muy importante en el aprendizaje continuo y en el desarrollo de habilidades. ¿Cómo tener la fortaleza emocional para poder seguir creciendo y seguir desarrollándote como empresario? Yo aquí tengo algunas anotaciones como pues, la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía. O sea, fíjate cómo todo esto se desdobla porque yo ya dije, mira, ya encontré que necesito meterme un posgrado para realmente entender. Digo, ahorita, por ejemplo, Mauricio, que es alguien que nos apoya en la construcción y en el negocio, su hijo está estudiando arquitectura y con muchas ganas y mucho esfuerzo le dice, ¿sabes qué? Te voy a apoyar hasta el posgrado porque necesito que aprenda sobre estructura, porque para allá es la tendencia del modelo de negocio que queremos desarrollar. Entonces, bueno, ya voy oye, pero es que aparte tengo que trabajar, tengo que estudiar, me estreso, y mis compañeros y tengo que hacer trabajo en equipo, me tengo que reunir tantos días y voy a cuidar mi negocio, tengo que interactuar con compañeros, esta parte de saber escuchar, saber gestionar tus emociones, saber debatir, saber relacionarte, darte cuenta también de tus competencias. Yo creo que algo tan importante en la educación continua es que estás validando todo el tiempo tus competencias. De repente ves y dices, ay, güey, este herramientas de las que yo actualmente y todavía me falta mucho por trabajar. O esta parte que tú ves, ¿no? De algunos compañeros de la maestría que traen un cohete en el trasero y andan generando nuevos modelos de negocio. Ay, güey, mis competencias en este sentido, pues las tengo que desarrollar. ¿Qué tan importante tú te sientes al momento de interactuar con empresarios, con personas que se están entrenando todos los días la inteligencia emocional? No, bueno, creo que es básico. O sea, eh, te das cuenta que son personas que su coeficiente de inteligencia emocional debe ser más elevado que el promedio de la población. O sea, tú te pones a pensar todo lo que el que es el dueño del negocio, el que es el empresario, el que es el presidente, el que es el director, o aquel que está emprendiendo, el control que tiene que tener sus opciones, porque va a ser complejo, a veces no hay lana, a veces ya te das cuenta que te enfocaste en un chorro de lana. Oye, si el proyecto está creciendo, hay que conseguir lana para que esté creciendo. Oye, hay que cambiar la querencia porque para ya no es, hay para otro lado. Entonces, sí son personas que su coeficiente de inteligencia emocional es mucho más alto que el promedio. Y digo, tú a veces te pones a pensar cuando has estado sentado en la silla de el empleado de buen nivel directivo, cómo a veces la frustración, cansancio, burnout, todo eso te aplasta. O sea, eh, creo que el emprendedor, o si lo pusiéramos con una característica, es mucho más resiliente, ¿sabes? Y eso tiene que ver muchísimo. Y te das cuenta, y esa es otra cosa, ya,
gran capacidad de escuchar a ellos. Un buen emprendedor, un buen emprendedor será que no lo sabe todo, que es importante hacer todo el tiempo de lo que los demás saben y él sabe. Eso es una cuestión básica. El que ya se siente hecho y piensa que lo sabe todo, normal, negocio mediano o corto plazo se. Y yo tengo curiosidad, digo, sin decir nombre, capitán, pero uno de tus compañeros en el posgrado fue rector. Ah, Ahí saludos a nuestro ex rector. Y cómo alguien que ha estado metido en la educación ahora decide aprender esta parte de consultoría y de seguir aprendiendo, digamos, pues tenía acceso a toda la educación posible, por lo menos aquí en México, y decide esta escuela, este curso, y decide seguir aprendiendo. Estamos platicando, es una persona cerca de los 70 años, que todavía tiene mucho que entregar a la comunidad empresarial. ¿Qué elementos tú ves con una observación práctica y prejuicio en esta mentalidad de alguien que viene totalmente de la docencia a insertarse al mundo empresarial? bueno, yo lo que observo, hablando de esta persona, es, digo, es un buen caso. Es alguien que estuvo mucho tiempo envuelto en desarrollar la educación, mucha de la mejor educación de este país, a nivel de cultura, a nivel de operativo, o sea, ahora sí que era el encargado como rector de llevar, ¿no?, desde una parte importante. Sin embargo, luego en su devenir te das cuenta que fue a dar al mundo empresarial, tuvo oportunidad de charlar con muchísimos empresarios muy importantes del país. Y hoy, después de tanto kilometraje acumulado, bueno, ahora hay que hacer un método para que esto se convierta en una etapa más, que ahora es este tema de mentorear, acompañar, de coachear, hacer consulta a empresarios más grandes, a empresarios que están en búsqueda de. Entonces, yo que veo aquí, por un lado, un nivel de inquietud y un estándar de calidad enorme. Por otro lado, es, es el mejor ejemplo que nunca estás hecho. O sea, todo el tiempo estás buscando cómo pones más el la. Y esta habilidad para estar constantemente eh, reinventando. Podrías, ya, hombre, a lo largo de la vida, alguien que ya ha resultado. Yo le sumaría el tema de, para entender. Hay que entonces, ¿no? De repente ahorita por la parte está la paciencia que trae. Ya muchas veces no es el bien, Claro. sino es estar ahí, es estar en donde les pasan las cosas que van a aprender. Y es la verdadera característica de, emprendedor, del empresario. O sea, te das cuenta que uno, digo, platicado tema de otro podcast, pero todos los temas de sucesión, uno de los principales broncas de sucesión es cuando el que está sentado en la silla de desarrollo de negocio no la quiere No soltar, se güey, quiere ir, porque claro. está bien divertido, porque ama lo que hace, todos así, esperando a que ya le preste el control del PlayStation a alguien más y no de. Oye, y esta capacidad que tiene el mundo el día de hoy de tener tantas escuelas con su parte en línea, y también está la otra parte más tradicional, que es la de
compartir y sentarte. Por ejemplo, como tenemos el caso aquí en Guadalajara de pues el modelo MEDE, Sí, el el método de IPADE. el IPADE con el método de casos y que vas y te reúnes con unos colegas, empresarios o personas que quieren seguir creciendo. Este modelo, que es un modelo muy eficiente y que tiene mucho éxito, el método de casos donde te reúnes regularmente con un grupo de personas, a escuelas totalmente virtuales en línea, donde está el contenido duro, donde también hay que presentar papers. Eh, ¿Es necesario estar en los dos lados o el día de hoy tú como consultor ves que es más importante para un empresario estar en un modelo o en otro? Bueno, yo sí creo que la parte práctica es trascendental y es el ingrediente más importante. Oye, detrás de esto siempre hay teoría. Oye, hay quien tiene la habilidad de buscar el autor, buscar quién está escribiendo de y hay quien a la organización formal cierto tema. Oye, yo me pongo a pensar todo este rollo cuando ya vas y eliges un máster o una maestría, un posgrado en un país. Estás buscando un conocimiento muy concreto, o una rama de pero si hablamos del general de los estudiantes, yo lo que necesitan es estar en tema práctico todo, todo el padre, acá, por ejemplo, CEDEN, cuando este, se especializan en dueñas y te das cuenta que hay muchos empresarios buscando cómo ser mejores dueños. Entonces, este intercambio de ideas, esta búsqueda de práctica, buscar una metodología para estar, pero lo más valioso es que sea con que va a mover. ¿Y qué herramientas digitales? Fíjate que aquí tengo algunas y a ver con cuáles me complementas. Aquí tengo de herramientas digitales para facilitar el aprendizaje. Pues tenemos plataformas de colaboración como Google Workspace, Trello, Canva, Coursera, Udemy, Google Analytics, eh, Platzi, que tú Platzi, tienes claro, sí. pero yo estuve ahí tomando unos cursos en Platzi y la verdad me sorprendió mucho la capacidad de desdoblar cursos, porque también esto es algo muy importante de cómo tienes que bajar y subir cursos todo el tiempo con respecto a cómo vienen las tendencias del mercado. ¿Qué otros modelos, además de estos, digo, son muy diversos, has encontrado como herramientas digitales que nos puedas compartir? Bueno, evidentemente las universidades han generado, digo, el TEC de Ujú. Monterrey, GOL, genera Patrocínanos. constantemente cursos de certificación que ya son en línea porque no es tiempo de el empresario o el Alto ejecutivo. alto ejecutivo a la escuela, incluso que son asíncronas, eso es Ujú. importante, puedes hacerlo. Entonces, hace que las universidades ya no es, oye, yo creo que acá está ponle play, yo creo que todo lo que entonces todo esto se va a de una manera de evaluar que, que generaste todo el recorrido, que de alguna manera te apropiaste de todas las universidades grandes. Hoy hay una serie de Harvard que son gratis. O sea, puedes estudiar en Harvard muchísimas cosas. Entonces, yo creo que más allá de estos, todos estos instrumentos que platicaste, yo te decía de redes, también, Ajá, por de ejemplo, Reddit. hay otra cosa que se llama Clubhouse, No. donde de repente te abren foros, salas donde ahora va a dar una plática el sensei sobre la industria aseguradora.
Todas estas herramientas que promueven la colaboración, que generan tribunas importantes. Oye, el día de hoy, los podcasts están también, y yo para mí, es muy probablemente el podcast no te va a generar esta herramienta, no es la herramienta que te va a generar, te va a generar, vas a escuchar un tema de sustancias, bestia y con todas estas herramientas tecnológicas que te hablo, yo creo que lo que te ayuda es cambio de panorama. Oye, ya cuando vas al TEC de Monterrey o a la UCLA o, al, o a Harvard a un curso de ya muy específico, pero para llegar a la hay necesito esta herramienta por ella al lado. Fíjate que el fin de semana estuve con un amigo mutuo, joyero, Ok, y nos platicaba que regresó al taller. Eh, Se había ido al 100%, bueno, es una familia de joyeros que tenían talleres y por situaciones de falta de herramientas y educación continua, eh, control de costos, administración del personal, negociación, pues tuvo que irse 100% a la parte comercial y empezar a subcontratar la parte del taller. Ahora está regresando al taller y entonces, pues con 20 años después, con mucho más claridad y diciendo, híjoles, que nos faltó hace 20 años esto y esto, y que con la universidad aprendí esto, y que si hubiera sabido lo que ahora sé, pues a lo mejor hubiéramos aguantado, resistido más, que no costó mucho trabajo el tirar cuando viene toda la industria de fantasía, de joyería de fantasía, que decías, no va a pegar. La gente no le gusta andar con baratijas o con cosas de plástico y tómala, se inunda el centro joyero de pura joyería de fantasía, el oro se va por los cielos y entonces pues la gente tiene una alternativa a la decoración a través de la joyería de fantasía. En este sentido, los empresarios deberían de tener un mínimo de herramientas o de habilidades o de competencias que digas, es que esta sí o sí tienes que salir al mercado a buscarla para desarrollarte. Por ejemplo, contabilidad básica, impuestos, finanzas personales, marketing. ¿Tú cuáles crees que sean las herramientas básicas que cualquier emprendedor y empresario, si ahora sí, si hacemos un comentario light, así, ¿cuáles son las 6 materias que tienes que salir a buscar? ¿Cuáles para ti crees que son las esenciales? mira, yo creo que hay dos capas. La primera capa es el cuate que se decide hacer, y aquí yo tengo una lista muy clara de que ser un cuate capaz ¿Okay? tienes que ser capaz de leer el mercado, de observar las necesidades del mundo. Este, es un cuate con buena capacidad de liderazgo. Normalmente, la aspiración del emprendedor es no ser autoempleado, eventualmente convertirse en empresario. Entonces, hay que liderar un poco el papel de la capacidad para crear la persona, muy importante. La adaptabilidad, bueno, hemos platicado partes de hoy de cómo si eres el que trae el timón, pues, híjole, a favor, a estribor, Sí. hay que darle, ¿no?
este, la comunicador efectivo para que todo está tratando de un momento como el líder de la empresa. Ser resiliente, ¿cuántas veces te vas a equivocar? Todas. Oye, aquí lo que importa es levantarte. Y por último, el tema de la creatividad y la innovación. Todo este tema que te he venido diciendo de cómo desarrollan un ojo clínico para estar viendo oportunidades y esto lo voy a solucionar así. Esto es una oportunidad de negocio. Este negocio puede ser mejor si hago esto. También es importante. Entonces, esa es una primera capa. Si vas a decidir ser emprendedor, creo que si no tienes esto, aunque sepas mucho de lo otro, estás frito. Oye, evidentemente, cuando ya te sientas en la silla de tu oficina, del negocio que vas a arrancar, a ver, oye, tienes que entender la manera en la que tú has certificado que es marketing. Oye, tienes que tener una idea, digo, si es producto de la parte técnica que va a producir lo que vayas a, o si es un servicio de todo lo que tú te conviertes en un buen proveedor. Y yo diría que, entonces ya hablamos de la parte de mercadológica, de la parte del conocimiento duro técnico asociado a la negocio. Y yo por último pondría esta capacidad de aprender todo, todos los días hay algo tal que por lo menos tienes que explorar si te va a servir o no te va a servir. Claro. Bueno, fíjate que, digo, para ir cerrando, hemos hablado de muchos conceptos con respecto a la educación, tanto la informal como la informal, la importancia de las comunidades, la importancia de estar actualizado. Otra vez regresando a nuestro querido Simon Sinek, y que normalmente se va a escribir mal en redes sociales, pero muchos de los que son doer, porque Sí, ahora hablas de la importancia de ejecutar, y entonces andan buscando la brecha o el camino el más camino más corto. corto, el cómo. Dime el cómo para ya ir a ejecutar. Yo creo que muchas de las cosas que debe tener un emprendedor y empresario es tener claro tu por qué, para qué. Cuando tienes eso, entonces vas a buscar los qué. Que el qué para mí es la educación, es el aprendizaje. El aprender, por ejemplo, ahorita digo, esto es algo padrísimo porque antes de iniciar el programa, me decías, híjole, es que el programa pasado, si hubiera sabido lo que sé ahora y lo que nos faltó es esa velocidad con la que se mueve la información y con la que estás adquiriendo todo el tiempo conocimiento. Esta parte es tan importante de que cuando tú vas al qué, te vas a lo meta, porque esto es algo bien importante que para muchos emprendedores les causa mucho conflicto, que es, a mí no me tires rollos, a mí dime el cómo, pero el qué, que es la educación y el aprendizaje, te va a dar los cómo en algún momento. Pero si no tienes en tu cabeza y no tienes bien plantado tus competencias y tus habilidades y este conocimiento, nunca van a salir los cómo. Entonces, en ese sentido, y para que podamos cerrar, capitán, ¿cuáles son los qué es más importantes que se debe preguntar? Y aquí te voy a agarrar a la mejor en, en desequilibrio. Un empresario, ¿cuáles son sus qué más importantes que se debe preguntar? ¡Ja! No me agarraste en curva, mira. No, mira, a ver, fíjate, es bien interesante. Por un lado, va a buscar aprendizaje práctico de lo que vaya a ser válido. Después viene este tema de la educación. ¿Qué curso me tengo que enfrentar? ¿Qué taller me tengo que enfrentar? ¿Cómo?
esté controlado el sistema. Y luego viene un desarrollo de habilidades específicas. Cuando dices, oye, aquí está la llavecita que le da vuelta al negocio. O sea, tengo que desarrollar esta competencia mejor que todos los demás. Entonces ahí hay tres que por un lado es donde estoy, cómo estoy enseñando la práctica, que está todo. Sí. El famoso, pues tú pícale, no leas el manual. El tema de la educación continua, de donde dices, muy bien, tengo que ir a aprender de estos temas porque no lo entiendo bien o necesito saber más, pero luego es, ya me di cuenta de estas habilidades y entonces ahí sí tengo que ir a ver de esta habilidad y es un taller, y es el curso, y es técnico práctico, y es el negocio, pero ese es que bien importante, ¿no? Cuando te das cuenta de cuál es la habilidad específica. Construir tu red de contactos, es trascendental, porque muchas veces el camino que tú quieres recorrer, alguien adelante de ti, o alguien ya recorrió y se regresó justo donde la dio, y entonces eso te va a hacer diferencia. Y bueno, pues yo te diría que ese sería, en resumen, los que es, creo, más importante que el cuate que va a emprender. ¿Algún comentario final, capitán, ya para cerrar el capítulo de hoy? Pues bueno, yo lo que creo es muy valioso el rollo de la aprendizaje. Es una postura, si eres de los que piensa que chango viejo no aprende maroma nueva, pues estás destinado a quedarte en la jaula del zoológico. Este, la realidad es que hoy hay que aprender maroma nueva todos los días, hay que disfrutarlo. Yo creo que aquí el caso es muy importante porque estás involucrado en los proyectos, porque ahí es donde el hambre de aprender, de mejorar, de moverte va a venir. Y se convierte en un proceso, digo, yo creo que estamos en un momento de la historia donde nunca había habido tanto conocimiento disponible. Entonces, no te vas a acabar todo lo que tienes que aprender. Mañana hay más conocimiento disponible. Entonces, estás viendo una era padrísima, no lo desaproveches. Y ya no es una cuestión de información, es qué haces con esa información y cómo desdoblas de información lo que te lleva al conocimiento. Pues a todos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Sigan sintonizando y se aceptan patrocinadores. Abrazo grande a todos. Namaste.